Daremos inicio a esta clase denominada Inmunología Clínica. Esta clase ya migra un poco desde las bases de la inmunología y lo aplica ya a lo que es netamente el sistema inmune y cómo algunas alteraciones de algunos de sus componentes puede causar patologías dentro de nuestro organismo. Para comenzar, recordando que dentro de las primeras clases que conversamos hablamos de que la inmunología se trataba de una disciplina que resultó de la observación de cuando algunos individuos se recuperaban de algunas enfermedades infecciosas, lo cual migraba después a hablar de un sistema inmune, ¿cierto? Cosas que ya hemos estado estudiando, hemos visto ya células, moléculas, distintos elementos que forman parte del sistema inmune. Y de este sistema inmune es que ya surge esta rama que involucra a la inmunología clínica, que es el foco de esta clase. Por lo tanto, ¿qué es la inmunología clínica? Esta se encarga del estudio de las enfermedades que se producen a consecuencia de una alteración en la respuesta inmune. Pero no solamente se enfoca en enfermedades, porque podemos observar aquí que también ve otros puntos, podemos estudiarla de otros puntos de vista. Uno sería las mismas enfermedades como tal, siendo la alteración inmunológica como parte fundamental de estas patologías, o bien desde el punto de vista del laboratorio para poder evaluar la función del sistema inmune, o también hay una subrama dentro de esto que es motivo de otra clase, que son los métodos inmunológicos de laboratorio, que son distintos a los que se relacionan con la evaluación de la respuesta inmune. Y por otra parte también se ha desarrollado otra rama últimamente que son la terapia en base a la inmunología, terapia inmunológica, donde los anticuerpos juegan un gran rol hoy en día. Entonces, para comprender un poco la alteración de la respuesta inmune, con esta figura podemos ver en amarillo lo que se representaría acá, este umbral que estaría dentro, hablando acá de la respuesta inmune normal. Y tenemos dos extremos, un extremo donde la respuesta es insuficiente o la respuesta es excesiva. Todo eso tiene que estar siempre controlado y regulado. Por lo tanto, si la respuesta inmune es insuficiente, podemos tener incremento a infecciones y también incremento en la formación de tumores, recordando que el sistema inmune no solamente nos protege de patógenos, sino que también nos protege de la aparición de células malignas, que son las que forman tumores. Por otro lado, una respuesta excesiva se asociaría con la presencia de respuestas alérgicas o de hipersensibilidad, también con la aparición de patologías autoinmunes y otro grupo de patologías denominadas amiloidosis. Por esto entonces tenemos tres grandes grupos de patologías que se relacionan con el sistema inmune y estas las denominamos como inmunodeficiencias, hipersensibilidad y autoinmunidad. En primer lugar, vamos a hablar de las inmunodeficiencias. ¿Y qué es lo que son las inmunodeficiencias? Son fallas en qué, en la función o ausencia de elementos celulares o elementos bioquímicos o elementos moleculares de qué, de procesos relacionados con la respuesta inmune. Por lo tanto, existen entonces distintos elementos que pueden ser uno o varios que estén alterando y podemos provocar una respuesta inmune deficiente. De este punto de vista, entonces, tenemos dos grandes grupos de inmunodeficiencias. Tenemos las inmunodeficiencias primarias, que ya sería un defecto intrínseco de uno o más componentes del sistema inmune. Y también, si está la respuesta inmune o la inmunodeficiencia primaria, está la inmunodeficiencia secundaria, la cual ya ocurre principalmente, se caracteriza porque una persona que nació con su sistema inmune intacto, pero después por algún proceso, algún factor o alguna enfermedad provocó algo sobre el sistema inmune para que éste fallara y desencadenara en una inmunodeficiencia. Por lo tanto, vamos a analizar un poco las inmunodeficiencias primarias. Estas inmunodeficiencias primarias son enfermedades congénitas causadas por alteraciones que son cuantitativas y o funcionales de distintos procesos de respuesta inmune. Entonces, no solamente hablamos de cantidad de células o de moléculas, sino que también la función de ellas mismas. Pueden ser uno u otro o ambos, depende mucho de qué inmunodeficiencia primaria es la que está involucrada. Por lo tanto, en estas inmunodeficiencias primarias se ha visto que hay predisposición a infecciones, también con tendencia a generar autoinmunidad,
a padecer alergias y también a padecer enfermedades linfoproliferativas. Si bien algunas de ellas la hablamos como patologías de otra categoría, pero esta falla del sistema inmune también favorece o predispone a aparecer distintos tipos de patologías del sistema inmune, no solamente a la predisposición de infecciones. Las inmunodeficiencias primarias fueron descritas con la primera patología, que se hablaba de la patología de Bruton, que es en realidad la que conocemos hoy en día como la A-gamma-globulinemia, y desde ese origen hasta hoy en día existen más de 200 inmunodeficiencias primarias que se han descrito. Para aclarar un poco el concepto A-gamma-globulinemia, esta patología, para entenderla, es tan simple como relacionar los conceptos de su nombre. ¿Por qué? A, ustedes saben que eso significa sin. Gamma viene de la letra griega gamma, que también lo asociamos, y globulina, que es un tipo de proteínas. Por lo tanto, acá tenemos el concepto de gamma globulinas. ¿Y cuáles son las gamma globulinas? Las inmunoglobulinas, que también conocemos como anticuerpos. Y también se involucra el concepto anemia, que habla que está en la sangre. Por lo tanto, el concepto de agamaglobulinemia significa sin gamaglobulinas en la sangre. Es una patología bien complicada, pero es una de las tantas inmunodeficiencias primarias. Por lo tanto, si son inmunodeficiencias primarias y son congénitas, la gran mayoría de ellas, alrededor del 60% de ellas, se diagnostican en la edad pediátrica. Pero acá viene la consulta, ¿pero por qué existe un porcentaje que no se diagnostica en la edad pediátrica, sino que en la edad adulto, y es una patología congénita? Es porque la alteración del sistema inmune de este otro porcentaje no es tan fuerte y puede ser compensado, y puede el mismo organismo poder contener estas infecciones o la formación de tumores, y que probablemente por otros elementos fue que ya se hizo más evidente la inmunodeficiencia primaria. La inmunodeficiencia primaria, para poder sospechar de ella, existen distintos elementos que por lo menos a los clínicos ayuda a entender o a sospechar de que puede existir una inmunodeficiencia primaria. Como por ejemplo, un inicio precoz de infecciones graves. Eso es algo bien distintivo, especialmente en edades pediátricas, en recién nacidos, en neonatos, en niños ya de 1, 2, 3, 4 años. Eso es algo fundamental, el inicio precoz de infecciones graves. También pueden aparecer infecciones oportunistas, inusuales y o persistentes. Cuando hablamos de infecciones oportunistas, no hablamos de infecciones que aparecen solamente cuando el sistema inmune está debilitado, está deficiente. Distinto es de otros microorganismos que no son oportunistas, sino que son comensales. Esos son microorganismos que se benefician de nuestro organismo, que por más que exista una cantidad muy altísima de ellos nunca van a causar infecciones porque son comensales, se favorecen de nosotros. Lo que estamos hablando en este punto, estamos hablando de microorganismos oportunistas. Por eso, solamente aparecen en el caso de que el sistema inmune esté debilitado. Otro elemento que hace sospechar de una inmunodeficiencia primaria son infecciones recurrentes en que se haya descartado alguna alteración anatómica. Otro elemento sería también la necesidad de uso de antibióticos endovenosos en forma repetida. Para darle a entender este punto, el uso de antibióticos endovenosos hoy en día ya quiere decir cuando es una infección que esté diseminada y que ocurre generalmente en adultos cuando están hospitalizados. Por lo tanto, si es un niño que esté requiriendo de estos usos de antibióticos endovenosos, porque algo está pasando con su sistema inmune que no está pudiendo controlar a esa infección. Además, otro elemento bien clave y que no ocurre siempre, pero sí bien clave, es la complicación con vacunas con microorganismos vivos. Por ejemplo, la BCG, la polioral, la trivírica, la varicela, son vacunas que son con microorganismos vivos y que el sistema inmune tiene que eliminarlo, y con eso generamos la inmunidad contra distintos tipos de microorganismos. Normalmente no ocurre, generamos respuesta contra ellos. Una persona con inmunodeficiencia primaria podría causar con complicaciones a la hora de que se le administra estas vacunas. El problema es que nunca se va a saber de antes porque no existen pruebas de
screening prenatal o digamos durante el embarazo para saber si es que existe esta inmunodeficiencia, porque como bien se describieron existen más de 200. También otro elemento puede ser la presencia de desórdenes autoinmunes y o neoplásicos, especialmente en neonatos. Eso son patologías o elementos, a tanto las enfermedades autoinmunes como los elementos neoplásicos o malignos, ocurre generalmente en edades más avanzadas. También, como puede ser otro elemento que puede sospechar, es una historia de consanguinidad, de historial familiar sugerente de inmunodeficiencia primaria y muertes precoces sin causa clara. Contextualizando, muchas de estas patologías son autosómicas recesivas, por lo tanto, si existe, digamos, consanguinidad, que estamos hablando acá, matrimonio, por ejemplo, no estamos hablando de hermanos, sino que puede ser de primo de hermanos o primo en segundo grado, de que exista un cierto grado de origen común que pudiese ser de que alguna patología que si es autosómica recesiva tenga más probabilidades de poder expresarse. Y también se puede sospechar de una inmunodeficiencia primaria cuando existe un compromiso del desarrollo pondo-estatural y psicomotor sin alguna causa evidente a la cual se pueda atribuir esto. Entonces las inmunodeficiencias primarias también, como existen muchísimas, se han agrupado. Y esta agrupación, para poder probar esta clasificación, está dado por Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, principalmente por el Comité de Clasificación de Inmunodeficiencias Primarias. Por lo tanto, deben comprender que es tan complejo, existía tanta variedad de patologías que estaban encasilladas como inmunodeficiencia primaria, que se tuvo que crear un comité especializado en poder clasificarlas a estas. Y uno de los labores de este comité fue ya definir 8 grandes grupos de inmunodeficiencia primaria. Entonces, todas las inmunodeficiencias primarias tienen que estar dentro de uno de estos 8 grandes grupos. O sea, si me preguntan a mí qué es lo que me interesa que sepan, me interesa que sepan cuáles son estos 8 grandes grupos. Y bueno, también más adelante, por ejemplo, recuerden que después de esta asignatura viene otra que se denomina inmunología clínica, ya donde vemos más detalles. Pero sí tienen que saber cuáles son estos 8 grandes grupos y después más adelante vamos a poder estudiar algunas de estas patologías en particular. ¿Y cuáles son estos 8 grandes grupos? Vamos a comenzar con el primero, que se denomina inmunodeficiencias combinadas tanto de células T como B. Esto, como su nombre lo dice, involucra tanto la clona de los linfocitos T y B. Por lo tanto, está hablando de que existe una falla dentro del precursor linfocitario común que hace que no se pueda formar bien estas dos células o estos linfocitos T y B. El ejemplo más común de este grupo es la enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa, o SID, SID en español, o SCID también, como lo mencionan también en inglés. También se encuentra otro grupo que se denomina inmunodeficiencia predominante de anticuerpos. Por lo tanto, acá ya no estamos combinando tanto células T como células B, sino que estamos hablando solamente de predominante de anticuerpos. Por lo tanto, podemos asumir inmediatamente que estamos hablando de que acá existe una falla en la clona de los linfocitos B. Y esta patología tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos como la deficiencia selectiva de IgA, la gamma-globulinemia ligada a X, entre otras. Entonces acá ya solamente involucra a una clona en particular. Otro grupo se denominó otros síndromes bien definidos con inmunodeficiencia. Entonces está hablando de otras patologías que tienen otro origen u otro elemento y que de partida y que también se asocian con la aparición de inmunodeficiencias. Ejemplos de ellos son la ataxia telangiectasia, el síndrome de hiper-IgE y también el síndrome de DiGeorge. El cuarto grupo se denomina enfermedades de desregulación inmune, donde acá tenemos ya los síndromes linfoproliferativos y la deficiencia de CD24. Les quiero aclarar que los síndromes linfoproliferativos se refieren ya a neoplasias hematológicas, específicamente con la alteración de los precursores o de la linaje de los linfocitos. El quinto grupo se denomina defectos de fagocitos. Por lo tanto, acá la clona, si está hablando de fagocitos, ya no estamos hablando de linfocitos, sino que está hablando de la línea mieloide, involucrada principalmente fagocitos, muchos derivan de ellos.
no todos, pero sí por lo menos están ahí. Y algunos ejemplos de patologías acá estaría la enfermedad granulomatosa crónica y la deficiencia de adición leucocitaria, como algunos de sus más grandes ejemplos. Y otro gran grupo que se denominó defectos en la inmunidad innata, que estos son un grupo más raro, por lo tanto no existen como patologías bien comunes para poder estarlo asociando. Por eso no existe aquí en este listado, no hay un ejemplo claro de este grupo, pero sí que se agrupó como tanto como defectos en la inmunidad innata. El séptimo grupo se denomina desórdenes autoinflamatorios, también son un grupo de patologías raras, bueno, por lo menos más raras en nuestro medio, pero sí, por ejemplo, en Europa son un poco más comunes, en la parte del Mediterráneo, pero acá no tanto. Por ejemplo, uno de ellos es la fiebre mediterránea familiar, el síndrome, digamos, del factor de necrosis del receptor de factor de necrosis tumoral asociado a un síndrome periódico, que se abrevia como TRAPS. Esos son también otros ejemplos de desorden autoinflamatorio, donde podemos asumir que lo que ocurre acá, que tienen tendencia a producir más constantemente respuestas inflamatorias, autoinflamatorias. Y el último grupo se denominan deficiencias de complemento. De aquí quiero que tengan claro, el ejemplo más claro aquí es deficiencia del inhibidor de C1. No es que falle C1 del complemento, recuerden que C1 tiene un rol muy fundamental en la vía clásica del complemento, en la que le inicia. Aquí no está fallando C1, sino lo que está fallando es el inhibidor de C1. Por lo tanto, está fallando elementos que pueden regular a esto. Así que imagínense cuál es la consecuencia si es que no se controla el complemento. Ya lo complementamos en las clases anteriores. Una buena forma entonces de saber las consecuencias de una inmunodeficiencia primaria es conocer la línea celular que está afectada. Por ejemplo, veamos esta imagen. Esta imagen que está mostrando es digamos, una forma más reducida de la hematopoiesis desde la célula madre hematopoyética, la cual puede generar los progenitores mieloide y linfoide, y del progenitor mieloide estamos hablando de la formación ya de neutrófilos y monocitos después, que son los que nos interesan para la inmunodeficiencia primaria, y también de la célula progenitora linfoide común a la formación del linaje B o del linaje T, que son los que hemos estudiado durante el semestre. Bien, de aquí cómo podemos empezar a hablar. Por ejemplo, si vamos a la linaje mieloide, por ejemplo, si falla a nivel de neutrófilos, hay una patología que involucra a ellos particularmente que se denomina enfermedad granulomatosa crónica y no afecta a otro linaje. Por lo tanto, podemos tener alteración en la función de neutrófilos y no así de linfocitos B ni T. Otra patología que involucra tanto a neutrófilos como monocitos se denomina deficiencia de adhesión de leucocito o leucocitaria, en donde falla su adhesión principalmente a ¿qué? Su adhesión al endotelio, cuando tiene que migrar hacia el tejido donde está ocurriendo el foco infeccioso. Si vamos a la célula progenitora linfoide, si el progenitor linfoide común, como les había mencionado anteriormente, ocurre una falla dentro de este y no puede madurar, estamos hablando acá de una inmunodeficiencia combinada grave o severa. Por lo tanto, ¿qué está fallando aquí? Lo que está fallando es todo el linaje linfoide, tanto el linaje B como el linaje T. Por lo tanto, no tenemos linfocitos T citotóxicos, no tenemos linfocitos B de memoria o linfocitos T de memoria, mucho menos tenemos células plasmáticas productoras de anticuerpos con cambio de clase y con mucha más afinidad, tampoco existen acá, o están muy reducidas. Ahora, si avanzamos un poco más adelante con esta imagen, si la falla ocurre, por ejemplo, en estadio pre-B, ahí ocurre alguna mutación que falla que no madure este linfocito o esta célula progenitora linfoide B, se ocurriría, por ejemplo, una agamaglobulinemia ligada a X. Entonces, pudiese ocurrir a este nivel que no se produzcan linfocitos B. Ahora, si avanzamos un poco más adelante con el linaje B, si ya tenemos una célula B madura, la podemos producir, pero está ocurriendo alguna falla que impida que madure o que pueda activarse este linfocito B,
pudiésemos tener algunos ejemplos de patología como la hipogamaglobulinemia variable común o la deficiencia selectiva de inmunoglobulinas, donde falla alguna de distintas clases de inmunoglobulina. O bien puede fallar también otra patología denominada síndrome de hiper-IgM ligado a X, en donde es bien particular esta patología, en donde incrementa solamente existe una concentración muy alta de IgM, no así de IgG o de IgA. Pero está dado ¿por qué? Porque está fallando el proceso del cambio de clase. Recuerden que la primera inmunoglobulina que produce el linfocito B es la IgM. Y después cuando ocurre el cambio de clase es cuando producemos IgG o IgA, que son las principales que se secretan. Y este hiper-IgM falla entonces la activación o la maduración final del linfocito B. Ahora, analizando la clona del linfocito T, si por ejemplo falla, por ejemplo, algo que produzca el linfocito T, o también puede involucrar el linfocito B, estaría el síndrome de Wiskott-Aldrich también, o bien otra patología que altera principalmente al linfocito T, que se denomina síndrome del linfocito desnudo. El síndrome del linfocito desnudo habla particularmente cuando existe falla a nivel de la producción de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero, por ejemplo, hay otra patología que está involucrada porque el timo no se produce o existe malformación que no produce el timo. Y esto, por un ejemplo, es el síndrome de George. Lo que falla es que el timo no se produce anatómicamente como tal. Entonces, esa falla involucra que estaría fallando la maduración del linfocito T. Espero que con esa imagen tengamos claro un panorama general de la inmunodeficiencia primaria. Recuerden que acá solamente vamos a hablar a nivel general de muchas de estas patologías. Y por eso ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias. ¿Sí? Entonces, acá hablamos de patologías que ocurren por consecuencia de otros factores en vez de los genéticos. Ya no es que hubo alguna mutación o algo que hizo que la persona ya venga con esta falla del sistema inmune, sino que esta nació con su sistema inmune normal, pero ocurrieron otros elementos que hicieron que se debilitara el sistema inmune. Algunos de estos ejemplos serían inmunodeficiencia y deficiencia por otra enfermedad, que es secundaria a otra enfermedad, desnutrición, síndrome metabólico, neoplasias, infección por algunos virus como sarampión, HIV, del VIH, que es la inmunodeficiencia humana, el HTLV, por otros microorganismos como Mycobacterium, tuberculosis, hongos y algunos parásitos. También puede ocurrir por iatrogenia. Iatrogenia quiere decir que esto es secundario por consumo de fármacos. U otros también por los corticoides. Los corticoides, si bien se habla o se utilizan que son inmunosupresores, porque a la larga pueden provocar una depresión del sistema inmune. O bien otros fármacos también como la quimioterapia que como arrasa con todas las células de alta tasa de replicación, también altera la producción de células del sistema inmune. O bien también las prenectomías. Las prenectomías, principalmente pensando de que el prenectomía se refiere a la remoción del vaso. Y el vaso, como bien saben, tiene un rol bien clave, o bien en lo que es el combate contra antígenos que son captados o transportados por la sangre. Y también con los procesos de maduración final del linfocito B. Entonces, todos estos elementos pueden predisponer a la formación de inmunodeficiencia secundaria. Pero el ejemplo más claro o más importante o el más estudiado, porque dado la contingencia actual epidemiológica como es una pandemia, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que este es un ejemplo más claro de una inmunodeficiencia secundaria de una persona que nació con su sistema inmune normal, pero por causa de otro elemento, en este caso ¿qué? Por la infección por el virus VIH, que como sabemos, espero que hayan visto, o hayan estado estudiando y hayan visto también, de que este virus ataca su target, quienes son solo linfocitos T CD4 positivos, los linfocitos T helper, y como ellos son un gran orquestador de respuesta inmune, como no está el maestro de ceremonia de esta orquesta, que es el linfocito T helper, la respuesta inmune de estas personas de a poco se va deteriorando.
Otro grupo de patologías que ya está fuera de la inmunodeficiencia, estaría el segundo grupo que hablábamos al principio, son las hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad tenemos que tener claro, entonces la respuesta de la reacción inmunitaria nos protege contra ciertos patógenos, ¿cierto? Pero como tenemos claro también, la respuesta inmune puede causar daño a las células y los tejidos de nuestro propio organismo. Teniendo claro eso, que existe el concepto de hipersensibilidad, que son respuestas inmunes innatas y o adaptativas que son demasiado vigorosas contra antígenos que producen poca o ninguna amenaza al huésped. Por lo tanto, estos antígenos normalmente al huésped no le van a hacer nada, van a producir muy poco, pero el sistema inmune lo ataca de forma muy vigorosa. Entonces, esa respuesta inmune es la que es la clave, o digamos el punto culminante, digamos el punto esencial de lo que es la fisiopatología de una hipersensibilidad. La hipersensibilidad, al igual que la inmunodeficiencia, existen distintas patologías que entran dentro de este concepto. Y es por eso que existe la denominada clasificación de Hell y Coombs, la cual agrupa en 4 distintas clases la hipersensibilidad y agrupa a todas ellas. Si bien esta clasificación no aplica para la totalidad de la hipersensibilidad, pero sí ayuda a entender a la gran mayoría de estas. Por lo tanto, vamos a analizar ahora esta categoría en base al tipo, al daño tisular y enfermedad que provoca y mecanismo relacionado. La inicial, la hipersensibilidad de tipo 1, es la denominada inmediata, que también son conocidas como alergias o atopias. ¿Qué ocurre acá? Está el daño tisular y la enfermedad está provocada principalmente por la acción de mastocitos y sus mediadores. Ellos son los que provocan todo lo que es las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo 1. Y el mecanismo que está involucrado, ¿cuál es? Son anticuerpos de clase IgE que están unidos a los mastocitos. Ese es el rol fundamental o cómo actúa. Los detalles de la hipersensibilidad tipo 1 o esta unión que lo que involucra será materia de estudio después de en la asignatura de inmunología clínica. Esto solamente es una ilustración a nivel general para poder tener claro los grandes grupos de patología del sistema inmune y cómo se clasifican. La hipersensibilidad tipo 2 es la denominada mediada por anticuerpos. El daño tisular y enfermedad, ¿cómo se provoca? Por aumento de la activación de polímeros nucleares y macrófagos, asociado también a una función anormal de receptores. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ocurre que el mecanismo está involucrado principalmente por la acción de anticuerpos de clase IgM e IgG contra células o tejidos. Voy a pausar acá un poco. Tanto para la hipersensibilidad tipo 1 como la tipo 2, primero tuvo que haber una primera exposición contra aquel antígeno para generar una respuesta inmune de memoria, porque en ambos casos hablamos de anticuerpos involucrados. Por lo tanto, en la primera instancia hubo ese contacto y en la segunda instancia hubo otro contacto, digamos, hubo un segundo contacto con ese antígeno, lo cual provoca ya el daño tisular propiamente tal. Probablemente si hablo de mediado por anticuerpos de clase IgM e IgG, quizás que lo asocien con una respuesta inmune común y correcta como otra, lo cual es así, pero si aplicamos el concepto de hipersensibilidad que habla de antígenos que no nos causan problemas, el ejemplo más claro ocurre acá con la transfusión sanguínea incompatible, principalmente por la transfusión incompatible de unidades de glóbulos rojos. ¿Qué ocurre? Ocurre que en una primera instancia, si una persona que necesita ser transfundida con glóbulos rojos, se le transfunde una unidad que tiene glóbulos rojos con un antígeno que la persona no poseía, que ocurre en muchos casos que en los grupos sanguíneos, principalmente ocurre la combinación más común que ocurre esto es, por ejemplo, con con el antígeno del sistema RH. Entonces ocurre, si le damos a una persona que requiere glóbulos rojos y es de grupo D negativo o RH negativo, si se le da una unidad RH positivo, en este caso, ¿qué le ocurre? Que la primera vez que se le da esa unidad, va a generar memoria contra ese antígeno D, que no poseía. Y si, por ejemplo, después de haber dado y se le da esa unidad y a futuro requiere de otra unidad de transfusión porque su oxigenación está baja,
se le da esta otra unidad, entonces lo que va a provocar a la larga es que estos glóbulos rojos nuevos van a ser atacados inmediatamente y en vez de ser un beneficio para la persona va a ser un maleficio. Por eso el daño tisular y la enfermedad está dado por ¿quién? Por la activación de polimorfos nucleares y macrófagos y la función anormal de receptores, porque por la acción de un exceso en la producción de anticuerpos de clase IgG e IgM que normalmente no se debiese producir contra esos antígenos. La hipersensibilidad tipo 3 es la denominada mediada por complejos inmunes. ¿Cuál es el daño tisular involucrado? Es la activación aumentada de complementos y polimorfonucleares. ¿Cuál es el mecanismo involucrado acá? Es por el aumento de la formación de complejos complejos inmunes de antígeno e IgG e IgM. ¿Cómo ocurre acá? Cuando existe la formación de complejos inmunes por algún antígeno en particular, y si estos complejos inmunes están asociados digamos, con aumento en la formación de estos, tarde o temprano estos complejos inmunes, normalmente que debiesen ser eliminados por macrófagos a nivel del vaso, van a ser, van a llegar a vasos sanguíneos de bajo calibre, en donde el flujo sanguíneo es más lento y estos complejos inmunes van a poder depositarse en esos vasos sanguíneos. ¿Y qué ocurre? Si tenemos un complejo inmune con muchos IgG e IgM que están mezclados con los antígenos también que capturaron, ¿qué tenemos acá? Tenemos la IgM que va a estar unida a antígeno, por lo tanto va a adquirir una forma de grapa, o vamos a tener IgG en un espacio contiguo, por lo tanto en ambos casos estamos hablando de que están cumpliéndose dos condiciones particulares. ¿Para qué? Para que se produzca la activación del complemento por la vía clásica. Por lo tanto, por eso una función o el daño está dado por la activación excesiva del complemento, y si sumamos a la activación del complemento con aumento en la formación de estos complejos, va a favorecer que este complemento pueda llegar a sus etapas tardías de complejos de membrana y también la liberación de sus mediadores vasoactivos, como por ejemplo el C3A y el C5A. Y la hipersensibilidad de tipo 4, que es la mediada por células, donde también se habla también que una hipersensibilidad de tipo retardada. ¿Qué ocurre con esta? Ocurre a dos niveles, a nivel de los CD4 linfocitos CD4 positivos y los CD8. Los CD4 positivos están relacionados por la activación de macrófagos y citoquinas, y el CD8 por la lisis directa y por la secreción de otras citoquinas también que favorece la acción de los linfocitos tanto CD4 como CD8. Ese es el mecanismo involucrado, pero más que el mecanismo, el daño tisular y la enfermedad que provoca. Y el mecanismo involucrado está dado por la hipersensibilidad retardada dada propiamente tal por el CD8 positivo, por el CD4 positivo y el CD8 por la citólisis. ¿Por qué retardada? Porque esta hipersensibilidad requiere de que la respuesta inmune innata ocurra para que después se genere memoria, para después producir estos linfocitos T, CD4 específicos, digamos ya, y CD8 también específicos, para poder actuar y coordinar la respuesta inmune. En este caso ocurre. ¿Cómo se puede diferenciar o sacar las sutilezas de que esto es una hipersensibilidad? Es porque normalmente los antígenos que causan esta hipersensibilidad tardía son de muy difícil erradicación. Por lo tanto, persisten en el organismo, persisten y por lo tanto hay mayor y mayor y mayor productividad de CD4 positivo y CD8 positivo. Por eso sus consecuencias de daño tisular, de secreción de elevada secreción de citoquina o la citólisis en el lugar en particular donde se está acumulando es aumentada. Por eso a ese nivel ocurre esta respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Esta pantalla en blanco la vamos a dejar por unos 15 segundos para que cuando ustedes quieran, no sé, adelantarle el video, puedan encontrarlo fácilmente y poder continuar a tenerlo como un punto de referencia. El tercer grupo de patologías de alteración de la respuesta inmune se denomina autoinmunidad. ¿Y qué ocurre en este caso? Ocurre que la respuesta al sistema inmune es una respuesta inapropiada que dirige la actividad humoral y o celular que de alguna otra forma se media por células T contra componentes propios. Y por eso aquí existen algunas enfermedades autoinmunes y algunos ejemplos de estas serían la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico,
y ciertos tipos de diabetes, principalmente la diabetes mellitus tipo 1. Dentro de la autoinmunidad, la reactividad del sistema inmune contra antígenos propios es causa de enfermedades en alrededor del 5 al 8% de la población. Entonces, este porcentaje de la población está asociado con la producción de enfermedades autoinmunes, por como dice acá, por la reactividad contra antígenos propios. Y como resultado de las fallas de los mecanismos que normalmente mantienen la tolerancia a lo propio, es que estas patologías son frecuentemente crónicas y debilitantes. No es como que aparezcan rápidamente como si nada, sino que se fueron progresando con el tiempo y eso hace de que de a poco vaya teniendo este patrón de cronicidad y que de a poco vaya debilitando a la persona que lo padece. Y por lo tanto acá existen fallas en los mecanismos de tolerancia tanto centrales como periféricos y eso hace de que se produzca esta patología. Pero que quede claro, no es como que aparezcan de forma súbita. Lo que aparece de forma súbita son los indicadores y las manifestaciones clínicas de la autoinmunidad. Pero esta enfermedad como tal es un proceso largo que falló, que hizo que de alguna otra forma fallaran los mecanismos de tolerancia, tanto periféricos como centrales, y hace que se pueda manifestar ya la enfermedad autoinmune. Durante la respuesta inmune normal, un linfocito B puede reconocer por su BCR a un microorganismo y acto seguido ocurre la proliferación y diferenciación con la consecuente maduración de este linfocito B. En los procesos de tolerancia a lo propio, este linfocito B, si reconoce a un antígeno propio en los lugares adecuados, pueden ocurrir distintos procesos. Por ejemplo, que ocurra un caso de anergia cuando que puede reconocer el antígeno pero después tiene una incapacidad de respuesta funcional, o bien puede ocurrir de que exista la delesión o muerte de este linfocito como tal, si es que tiene una reactividad muy elevada contra este antígeno propio, o bien que pueda ser regulado, que ocurre un cambio en la especificidad de este receptor, que se denomina edición del receptor, cuando tiene una afinidad que está tirando hacia alta, pero mediana alta, contra un antígeno propio, pero que puede ser aún modificable. O bien existen otros mecanismos regulatorios que pueden favorecer también de que no responda contra ese antígeno propio. Entonces es en este grupo donde, esto explicándolo como muy superficialmente obviamente, es a este nivel donde puede ocurrir fallas, alguna mutación, algún otro elemento o alguna desregulación que haga que la respuesta inmune puede hacerse contra antígenos propios. ¿Y qué es lo que predispone a estos enfermedades autoinmunes? Se habla de que existe una predisposición por factores ambientales, por ejemplo en algunas zonas geográficas o por el clima o por la presencia de algunos microorganismos más común que otros, puede ser factor predisponente. También los estilos de vida, el tipo de dieta, que también está muy relacionado con la microbiota o la microflora intestinal, la cual también tiene un rol muy fundamental dentro de la mantención de la tolerancia que se ha visto. También en el caso de infecciones, porque puede existir liberación de antígenos secuestrados, que pueden tener algunos microorganismos, secuestrar algún antígeno y pueden liberarlos y pueden ser reaccionados contra ellos, o existe también reactividad cruzada, en donde existe una homología muy alta entre antígenos de estos microorganismos con antígenos propios. Entonces pueden ocurrir alguna autoinmunidad post-infección contra ciertos grupos de microorganismos. También se ha visto que existe un fuerte componente genético involucrado en la aparición de enfermedades autoinmunes. ¿En qué sentido? No es tan fuerte, pero sí se ha visto que existe varios alelos de los genes MHC que se han asociado con la enfermedad autoinmune. Dentro de todos los alelos que vemos, ya analizamos de MHC, tanto en clase 1 o clase 2, existe una combinación grandísima para cada uno de ellos, ciertos grupos dentro de
de estos alelos pudiese favorecer la aparición entonces de alguna enfermedad autoinmune. También se ha visto mutaciones en genes reguladores, como por ejemplo en aire y en FOXP3, los cuales son, si es que lo recuerdan, son elementos muy fundamentales en lo que es la presentación de antígenos propios o la regulación. Recuerden que aire es un factor de transcripción que presenta en células dendríticas presentadoras de antígenos propios dentro de la maduración de los linfocitos T. Entonces, pueden ocurrir mutaciones a nivel de esos genes que favorecen ese proceso bien fundamental de linfocitos T que puede estar fallando. O bien puede ser alguna falla también el gen FOXP3 que produce la proteína FOXP3, que recuerden que es un marcador específico y es un factor de transcripción que se expresa en quién, en los linfocitos T reguladores, que son los que suprimen la respuesta inmune. Por lo tanto, si falla esta proteína, puede que la respuesta inmune se favorezca y no se pueda regular. Por esto ahora hablamos de enfermedades autoinmunes, las cuales pueden ser sistémicas y cuáles son entonces estas patologías autoinmunes sistémicas son donde la respuesta inmune ocurre contra antígenos de amplia diseminación en el organismo, en donde se favorece la formación de complejos inmunes y estos son los que pueden desencadenar los procesos fisiopatológicos de estas enfermedades. O bien pueden ser órganos específicos, donde la respuesta inmune ocurre ahora contra quién, contra antígenos de distribución tisular restringida, que se expresan solamente en algún grupo de células dentro del organismo. Y por lo tanto la injuria o el daño ocurre en el mismo tejido u órgano. Lo que sí se sabe y se ha visto que existe una fuerte componente hormonal asociado con estas respuestas autoinmunes porque se ha visto que las mujeres son más susceptibles a este tipo de enfermedades. Y por ejemplo, acá podemos ver en esta tabla en donde la gran mayoría de estas patologías autoinmunes se ve que la relación de mujeres con esta patología versus hombres con la patología se observa claramente que existe una predisposición mucho más de aparición en mujeres. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o que es asociada con hipotiroidismo es por cada 50 mujeres que la poseen existe un hombre que la posee. En el caso del lupus eritematoso sistémico, por cada 9 mujeres que la poseen, un hombre lo posee. Donde no ocurre tanta esta relación en la colitis ulcerosa, en donde por cada una mujer que lo posee, también un hombre posee esta enfermedad autoinmune. Ahora entramos en otra parte que está asociada con la inmunología clínica, cuáles son pruebas de laboratorio para evaluar al sistema inmune. Entonces, la función del sistema inmune puede ser evaluada por pruebas de laboratorio, que nos van a ayudar entonces a ver si es que existe o no alguna falla. Y de estas pruebas, algunas pueden ayudar al diagnóstico de algunas inmunodeficiencias, hipersensibilidades o enfermedades autoinmunes. Como ustedes están recién entrando ya de a poco a la parte de laboratorio, tienen que tener claro que los test de laboratorio para algunas patologías no existen test que puedan dar un diagnóstico certero de esa patología, pero sí pueden ayudar a orientar bastante a esta si se suman, por ejemplo, a los antecedentes clínicos, a la sintomatología, a antecedentes epidemiológicos, u otro que en conjunto puede sumar la evidencia para poder llegar a un diagnóstico. Entonces las pruebas pueden ayudar, estas pruebas pueden ayudar a evaluar la respuesta, la función del sistema inmune, pero conociendo la clínica podemos poder sospechar de qué tipo de patología el sistema inmune puede estar involucrada. Por ejemplo, para poder evaluar inmunodeficiencias existen distintas pruebas, pero por ejemplo habría que partir con lo que se relaciona con la concentración de linfocitos, en donde se existe el recuento absoluto de linfocitos. Cuando hablamos de recuentos absolutos nos referimos a cantidad de linfocitos por unidad de volumen. Entonces, una forma de poder ver es que si tenemos una cantidad adecuada de linfocitos o no.
O bien estudiar también ya la subpoblación linfocitaria. Acá, más que saber la cantidad de linfocitos totales, interesa saber la cantidad de las distintas subpoblaciones linfocitarias. Por ejemplo, acá muestro 5 clases de linfocitos, pero está asociado al marcador específico de cada uno. Por ejemplo, CD3 se refiere a linfocitos T, CD19 se refiere a linfocitos B. Los linfocitos que son CD3 y CD4 estamos hablando de los T helper. Y los CD3 y CD8 estamos hablando de quiénes, de los linfocitos T citotóxicos. Y lo último que están acá, los 1656, se refiere a los linfocitos natural killer. Por ejemplo, el recuento absoluto de linfocitos puede ser visto también dentro de un homograma, dentro de la batería de exámenes convencionales que puede tomar cualquier persona. Dentro de un hemograma viene el recuento absoluto de linfocitos, el cual también está asociado mucho con ¿qué? Con la fórmula diferencial de los leucocitos presentes en la sangre de las personas. La subpoblación de linfocitaria requiere de técnicas más especializadas para poder detectar, más que observación directa al microscopio, porque los linfocitos, como bien los dijimos a la primera clase, los linfocitos desde el punto de vista morfológico son todos iguales y requiere de búsquedas más específicas para poder detectar alguna subpoblación. Y eso requiere de técnicas como la citometría de flujo, la cual puede, mediante la dispersión de la luz y también asociado con la producción de fluorescencia, poder detectar distintas poblaciones linfocitarias de distintos tipos, ya sea los T-helper, citotóxicos, linfocitos T, linfocitos B, o bien los natural killer. Pero eso será materia de estudio de la clase asociada con las pruebas de laboratorio, asociada con la respuesta inmune, digamos, perdón, no con la respuesta inmune, que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. También, para evaluar inmunodeficiencias, podemos ver la función del linfocito B. ¿Y cuál es la función del linfocito B? Hay que recordar su función. ¿Cuál es? El linfocito B, una vez que madura y se activa, se forman linfocitos B de memoria y otras maduran y se forman células plasmáticas. ¿Y qué es lo que hace la célula plasmática? Secretar anticuerpos. Por lo tanto, la función del linfocito B se evalúa cuantificando inmunoglobulinas en el suero del paciente. Por lo tanto, las inmunoglobulinas principales asociadas con la función del linfocito B sería la cuantificación de inmunoglobulinas G, A y M. Y estas se hacen con pruebas de turbidimetría o nefelometría, en donde se hace pasar un haz de luz sobre un suero que tiene que tener la inmunoglobulina y este reactivo que ayuda a formar unos pequeños flóculos cuando reconocen estas inmunoglobulinas desvía la luz como en ángulos de 90 grados, la cual puede ser detectada por un detector en particular de luz que detecta digamos, la luz original que tiene que haber incidido sobre este tubo, cuánto realmente llegó a ese detector, la cual es proporcional a la concentración de inmunoglobulinas presentes. Y eso sería entonces una forma de poder cuantificar y poder ver la función del linfocito B. Existen dos inmunoglobulinas que no he mencionado, como la inmunoglobulina D, la cual principalmente está adherida a la membrana del linfocito B, no está siendo soluble, y la IgE, pero la vamos a ver un poquito más adelante. Tiene más. Otra prueba, también asociada con inmunodeficiencias, sería evaluar la función del linfocito T. ¿Y cómo evaluamos la función del linfocito T? Hay que centrarnos bien. Acá no existe una célula plasmática del linaje T. Acá no. Acá el linfocito T, tanto T-helper como T citotóxicos, morfológicamente son iguales. Existen pruebas particulares para poder cuantificar, pero para poder ver su función hay que tener claro cuál es la función del linfocito T. Es, una vez que se le presenta un antígeno, el linfocito T, ¿qué es lo que hace? Se expande clonalmente. Por lo tanto, la función del linfocito T se hace con estimulación con un grupo de moléculas denominadas mitógenos. ¿Y qué es lo que hace? Hace que una vez que se expone a linfocitos T, estos linfocitos se multiplican, como si fuese una presentación antigénica normal, o simulan ese proceso. Dos elementos utilizados, uno es la fitohemaglutinina y otro es la concanavalina A, las cuales
tienen la capacidad de hacer multiplicar a los linfocitos una vez que son expuestos a estos elementos. Y existen pruebas, por ejemplo, en base a fluorescencia, que una vez que se empieza a dividir los linfocitos, se empieza a observar que esta fluorescencia que estaba completamente marcado el núcleo se va distribuyendo homogéneamente en las células hijas. Y es así como, por ejemplo, se observa de un nivel de intensidad mayor de fluorescencia, cuando ya con una división disminuye, cuando hay dos divisiones disminuye. ¿Por qué? Porque al principio teníamos una célula con su núcleo completamente marcado, la cual tiene que dividir su fluorescencia en dos, o los marcadores de fluorescencia en dos en sus células hijas, hay que compartir. Y estas células después con su hija va a ocurrir lo mismo, que se van a seguir dividiendo y así sucesivamente. Este es un gráfico ya más que representa la realidad de cómo es la multiplicación, versus este grupo control que eran sin estimular. Y aquí están los que fueron estimulados con los mitógenos, la cual se observa que sí existe división de los linfocitos T por estos mitógenos. También podemos evaluar la función de los neutrófilos. ¿Y cómo se pudiese evaluar la función de los neutrófilos? Viendo sus expresiones de integrinas, las distintas integrinas que están asociadas con la extravasación de los neutrófilos, también con la producción de especies reactivas del oxígeno. Recuerden que dentro del proceso de fagocitosis, para poder erradicar al microorganismo, finalmente se requiere de distintas enzimas proteolíticas, y también quienes juegan un rol muy fundamental son las especies reactivas del oxígeno, que ayudan después finalmente a matar a estos microorganismos. O bien otra prueba denominada ventana de Rebook, la cual está asociada directamente con la expresión de integrina, que es una forma más funcional de ver de que están o no están funcionando las integrinas. Esta prueba de acá se requiere netamente a ver si es que están o no están las integrinas, y esta prueba de acá básicamente es para ver si es que están funcionando o no, la cual es una prueba súper clásica en donde se le adhiere un vidrio en un lugar de una incisión a una persona para ver si es que, y con unos reactivos particulares en especial que son quimiotrayentes, se dejan ahí para ver si es que los leucocitos o los neutrófilos pueden migrar hacia ese portaobjeto y poder cuantificar. Y todo esto está relacionado con ¿qué? Con el proceso de la extravasación de los neutrófilos. Ahora, pruebas que están asociadas para evaluar la hipersensibilidad no son, digamos, tienen sus pros y sus contras algunas. Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1 pudiese ser evaluado, por ejemplo, cuantificando los niveles de inmunoglobulina E total. Por eso que anteriormente, cuando hablábamos de función de linfocito B, dije que excluía la IgE, porque la IgE es más útil para estudiar hipersensibilidad tipo 1. Entonces, ¿se puede cuantificar los niveles de IgE total? Se puede, pero existe un gran problema, por ejemplo, en países sudamericanos, que los niveles de IgE aumentado de una persona no solamente puede significar que existe la presencia de hipersensibilidad, también pueden significar la presencia de parásitos. Los parásitos, nuestro sistema inmune los combate principalmente produciendo anticuerpos de clase IgE. Por eso, las pruebas que se utilizan para poder detectar hipersensibilidad tipo 1 son las pruebas denominadas IgE específicas, donde se buscan anticuerpos de clase IgE específicos contra algunos componentes que son asociados muy comúnmente a la producción de alergia en alguna persona con sospecha de alergia. Entonces son pruebas particulares que se basan en las técnicas de ELISA o derivadas de ellas para poder cuantificar u otras que vamos a ver en otra clase posterior. También otra forma de ver sería ver, también otra forma que se ha utilizado es cuantificar o ver la actividad de la enzima triptasa. Triptasa es una enzima proteolítica que se produce en gran cantidad. ¿Por quién? Por los mastocitos. Y recuerden que la hipersensibilidad tipo 1 está dada ¿por qué? Por la unión de la inmunoglobulina E a estos mastocitos. Y una vez que se une este antígeno a este complejo de mastocito con IgE, se produce la liberación de distintos mediadores vasoactivos, incluyendo enzimas como la triptasa. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, existen distintas pruebas que pudiesen ayudar, depende de qué célula
o tejido u órgano está involucrado. Pero como ya les comenté, un ejemplo de una reacción post-transfusional, una reacción adversa a transfusión, y que es un campo de amplio trabajo para los tecnólogos médicos, voy a explicar esta o intentar de entrar en este mundo. Las pruebas de hipersensibilidad tipo 2, cuando nuestro blanco de acción son los glóbulos rojos, la prueba para poder detectar esto son las pruebas de Coombs, tanto el test de Coombs directo como el test de Coombs indirecto. ¿Qué ocurre? El test directo lo que hace es buscar si una persona que ya recibió esta transfusión incompatible es para poder confirmar de que realmente tenía esta incompatibilidad y estos anticuerpos unieron a los glóbulos rojos. Es una prueba post-transfusional, como que ya para poder confirmar de que ocurrió eso, para poder tomar las medidas de tratamiento adecuadas para evitar mayores complicaciones. Las complicaciones asociadas a una incompatibilidad de transfusión es materia de estudio de la asignatura de banco de sangre que tendrán más adelante. El test de Coombs indirecto, por otra parte, esta la podríamos catalogar como una prueba pretransfusional. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, se le extrae una muestra de sangre a la persona que se quiere transfundir los glóbulos rojos, se saca solamente el suero y este suero se expone ¿a quién? A los mismos glóbulos rojos de la unidad, digamos, de la persona que va a donar estos glóbulos rojos. Esto es una prueba de compatibilidad previa a transfusión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se expone el suero de la persona que tiene que recibir estos glóbulos rojos y los mismos glóbulos rojos de la persona que es candidata a donar. Entonces se hace esta prueba de compatibilidad y se observa si es que ocurre una reacción positiva, quiere decir que hay anticuerpos contra componentes de los glóbulos rojos que va a recibir, por lo tanto esos glóbulos rojos no se pueden transfundir y habría que buscar otras unidades de glóbulos rojos para poder transfundir a esa persona. Pero por eso es previo, se evitan las consecuencias malignas que puede ser dentro de una, digamos, una transfusión incompatible. Para la hipersensibilidad tipo 3, esta prueba puede ser como genérica para la hipersensibilidad tipo 3, pero lo coloco como el ilustro como puede ser una buena idea para poder sugerir hipersensibilidad tipo 3. Serían los niveles de complemento de C3 y C4 principalmente, que son las moléculas de complemento que se cuantifican, y también factor reumatoide. Factor reumatoide y ambas, niveles de complemento y factor reumatoide, se asocian con hipersensibilidad tipo 3. El primero, el complemento, está asociado, ¿por qué? Porque en el complemento, como la hipersensibilidad tipo 3, se forman muchos inmunocomplejos y os expliqué que la tendencia a formar inmunocomplejos activa mayormente al complemento. Por lo tanto, ¿qué esperarían ustedes que ocurriese con los niveles de C3 y C4 en una persona con hipersensibilidad tipo 3? Si están pensando que ocurre que los niveles de C3 y C4 aumentarían, eso es falso, eso no es correcto. Lo correcto que ocurre con las personas con hipersensibilidad tipo 3 es que los niveles de complemento disminuyen. ¿Y por qué disminuyen? Porque estos están siendo consumidos. Como se están formando muchos complejos inmunes, por lo tanto ocurre la cascada de activación del complemento. Por lo tanto, los C3 que están circulando por todo el torrente sanguíneo, tarde o temprano están siendo consumidos para poder activarse y poder formar toda la cascada del complemento y llegar al complejo de ataque de membrana. Por eso es que los niveles de complemento disminuyen. Por lo tanto, disminución de niveles de complemento puede sugerir o que existe algún problema con el complemento que hace que disminuyan, o bien se están consumiendo. Y se consumen principalmente ¿en qué? En una hipersensibilidad tipo 3 porque hay un exceso de formación de complejo inmune. El factor reumatoide es un factor que ocurre principalmente que se ha asociado a la artritis reumatoide. ¿Y qué es lo que es este factor reumatoide? Acá lo vemos ilustrado, es un anticuerpo que principalmente es de clase IgM. ¿Y contra qué es específico? Es específico contra la porción constante de la inmunoglobulina G. También existen factor reumatoide de clase IgG, pero los
clínicamente más significativos son los IgM. ¿Por qué? Porque como abarcan más, pueden formar más complejos inmunes y también, ¿qué es lo que pueden hacer? Pudiesen favorecer la activación del complemento, disminuyendo los niveles de Z y C4. La autoinmunidad principalmente se puede evaluar desde el punto de vista de pruebas clásicas de la inmunología con 4 pruebas que son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-ADN doble hebra, los anticuerpos anti-ENA y los anticuerpos ANCA. ¿Qué es lo que son cada uno de ellos? Voy a explicar brevemente cada uno de ellos involucrados. La prueba clásica de screening, cuando hablo de screening, esta Misaki con la cual se debería empezar antes de continuar con otro estudio, es la prueba de anticuerpos antinucleares. Esta prueba se hace por inmunofluorescencia y esta prueba nosotros la vamos a hacer en la inmunología clínica. Esta es donde se requiere del trabajo con un microscopio de fluorescencia. ¿Qué es lo que hace? En esta prueba nosotros observamos digamos, con unas células que venden y que están listos para poder incubar con el suero de un paciente. Se observa que si se unen o no y cómo se evidencia esto mediante la adición de anticuerpos anti-IgG que están conjugados con fluoróforos. Por lo tanto vamos a ver fluorescente digamos, las células, las cuales fueron expuestas a sueros de personas que poseen anticuerpos antinucleares. Y depende de cómo se formen, existen distintos patrones para poder ser informados. Esa es la prueba de anticuerpos antinucleares. Y si esa prueba está positiva, entonces existen otras pruebas que son para poder confirmar o complementar este estudio. Una de esas es los anticuerpos anti-ADN doble hebra. También se utiliza inmunofluorescencia para detectarlo, pero se utiliza un protozoo en particular que tiene un ADN doble hebra bastante grande y que es bien específica la prueba para poder cuantificar o poder detectar anticuerpos anti-ADN doble hebra. Entonces, esta prueba, la primera, anticuerpos antinucleares, detecta que hay anticuerpos antinucleares. Lo que no sabemos es contra qué. Por eso se hace la prueba para ver primero si es que es contra ADN doble hebra o contra algún antígeno nuclear que se pueda extraer. Quiere decir, las pruebas ENA son anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, en donde por distintos métodos esos antígenos que están dentro del núcleo, recuerden que en el núcleo no solamente ADN, están las proteínas asociadas al ribosoma, u otras proteínas que son factores de transcripción, u otras proteínas también relacionadas con el control del ciclo celular que están presentes ahí. Y por lo tanto, estos anticuerpos antinucleares pueden haber sido contra alguna de esas proteínas. Por eso están las pruebas de ENA para poder ver ese tipo de producción. Y finalmente también están las pruebas ANCA, que son anticuerpos antinúcleo del neutrófilo, contra citoplasma de neutrófilo, la abreviación ANCA, la cual podemos ver aquí, están principalmente son dos patrones de proteínas que se involucran acá, que también se ven por inmunofluorescencia, pero principalmente están asociados a un tipo en particular de autoinmunidad. Las otras tres anteriores, como anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble hebra y ENA, en conjunto ayudan a un gran abanico de posibilidades de patologías autoinmunes o de target específico de estos anticuerpos. Otro punto aparte que nosotros hablábamos de que la inmunología clínica la estudiamos desde el punto de vista de patologías que donde falla la respuesta inmune, pruebas para evaluar la función de inmune y finalmente nos queda evaluar la terapia inmunológica, en donde las terapias que se han hecho o que involucran esto son tratamientos mediante el uso de elementos del sistema inmune. Esas son las terapias inmunológicas, donde cualquier elemento se utiliza como algo ya para tratar alguna patología o algo que está fallando. Ejemplo de esto son las gamma globulinas intravenosas. ¿Qué es lo que son? Son anticuerpos que se administran a algunas personas. ¿Y qué es lo que son? Nosotros ya lo hemos visto como otro concepto. ¿Qué es lo que es? Es inmunidad pasiva frente a algunos patógenos o venenos. Recuerden que se le da este concentrado de anticuerpos genérico a alguna persona que puede responder contra estos antígenos o estos patógenos o venenos, pero no genera memoria porque se les da solamente estos anticuerpos. Por eso son las gamma globulinas intravenosas.
Pero ya un trabajo más puro que derivaría de la gamma globulina intravenosa, que ya es más puro, son los anticuerpos monoclonales quiméricos, donde ya se ocupa un anticuerpo específico puntual para poder tratar alguna patología. ¿Y por qué son quiméricos? Porque estos anticuerpos funcionan más a nivel genérico de esta forma. La porción FAB, que es la que reconoce al antígeno, es de origen animal, y la porción FC, que es la porción constante del anticuerpo, es de origen humano. Por eso es quimérico. Ahora, ¿por qué tenemos que tener este anticuerpo quimérico? Porque normalmente los anticuerpos se producen en modelos animales, como conejos, ratones, cabra, caballo también puede ser, pero se pueden producir estos anticuerpos. El problema es el siguiente: la porción constante es la que define la función efectora final. Y por lo tanto, la función efectora, cuando hablábamos de inmunidad pasiva, que se les daba, por ejemplo, mucho suero, mucha gamma globulina intravenosa, que se producía principalmente en caballos, se podían generar anticuerpos contra la IgG de caballo, porque esa porción constante de ese anticuerpo es específica de la especie de los caballos. Por lo tanto, el anticuerpo para poder favorecer la respuesta inmune requerimos o se requiere que sí o sí la porción constante de estos anticuerpos que se van a utilizar como terapia sean de origen humano. ¿Y por qué? Porque la respuesta efectora inmune de nuestro organismo va a responder si es que la porción constante es de humano. Y por eso es que la porción que tiene que reconocer al antígeno se fabrica en un animal. Y la porción constante se le une ya que pertenece al humano. Entonces se mezclan estas dos variables para poder producir un anticuerpo y que pueda funcionar y pueda potenciar la respuesta inmune contra algún target en específico. Ahora la gran pregunta es, ¿qué targets son de utilidad para poder atacar en distintas patologías? Existen distintos asociados a esta tabla, pero les voy a explicar solamente algunos que pueden ser o que pudiesen tener alguna noción de estos. Por ejemplo, uno de los más utilizados y que ha trabajado bastante es el rituximab. El rituximab, su blanco específico, se quiere decir que es el CD20, que quiere decir que en un modelo animal se le colocó la proteína CD20 para que pudiese una respuesta inmune específica contra ella, y después con distintas tecnologías recombinantes se hizo de que a esa porción específica contra el CD20 se le unió la porción constante que es de humano. ¿Y para qué se ha utilizado para tratar, por ejemplo, distintos procesos neoplásicos hematológicos como el linfoma no-Hodgkin o leucemia linfocítica crónica? Pero eso fue su origen de creación, pero en realidad rituximab hoy en día se utiliza, por ejemplo, para patologías autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Se ha visto que también tiene un rol bien fundamental. ¿Y por qué? Porque el CD20 es un marcador específico y está relacionado con moléculas o canales de calcio en el linfocito B. Por lo tanto, este anticuerpo quimérico va a atacar al CD20, que es esta molécula que entonces va a favorecer la actividad del linfocito B. Y por lo tanto, si tenemos este linfocito B recubierto de este anticuerpo, ¿qué va a ocurrir? Las funciones efectoras. Se va a activar el complemento, van a venir los linfocitos T, perdón, van a llegar los macrófagos que van a reconocer con sus receptores FC a estos anticuerpos que están recubriendo al linfocito B para poder fagocitar y destruirlo. O bien también las células T, digamos las células T citotóxicas también los van a reconocer y van a estar contra ellos. Entonces todo esto va a favorecer su salida del sistema. ¿Y por qué queremos eliminar linfocitos B? Porque esta persona generó muchos linfocitos B que atacan componentes de su propio organismo. Por lo tanto, la lógica de este fármaco es barrer prácticamente con todos los linfocitos B para eliminar inclusive los malignos que pueden, digamos, los que reaccionan contra componentes propios. Es un arma a doble filo, pero por eso tiene que ser, son tratamientos que, por ejemplo, hoy en día se dan, pero no son en pastillas consumibles, son intravenosos que tienen que ser dados en un recinto hospitalario porque tienen que estar en observación durante
mientras administra este fármaco. Ese es un ejemplo de algún anticuerpo monoclonal utilizado como terapia. Otro ejemplo que les puedo dar sería el bevacizumab, el cual su target es el VEGF. ¿Y qué es lo que es VEGF? VEGF es un factor de transcripción que se denomina factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Cuál es la función de este factor de crecimiento? Es que favorece la formación de vasos sanguíneos. Y quienes expresan o producen mucho VEGF son las células tumorales, porque el tumor se tiene que irrigar y tiene que nutrirse. Y esa forma es generar sus propios vasos sanguíneos. Por eso una forma que se ha visto para tratar distintos tipos de cánceres o que puede ser complementar el tratamiento de estos es usando este anticuerpo que bloquearía la formación de nuevos vasos sanguíneos, especialmente en los tumores que son los que producirían con mayor susceptibilidad. Y si que se dan cuenta en esta tabla, muchos de ellos tienen algo en común. ¿Y cuál es? Es su nombre final, terminan en MAP. Y eso es por abreviación ¿de qué? De anticuerpo monoclonal en inglés. Y así tenemos entonces un gran listado, pero depende de quién involucra, es, digamos que la proteína que involucra es el tipo de patología a la cual se está atacando. Pero por lo menos si queremos tener claro, por ejemplo, para patología autoinmune, un gran aliado ha sido el rituximab. Y con esto entonces damos finalizado a la clase de inmunología clínica, la cual es una pincelada de lo que es la asignatura de inmunología clínica, porque esta asignatura también tiene componentes fuertes de laboratorio, que también está asociado aquí a las pruebas de laboratorio en las cuales se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, que también es motivo de otra clase que viene a continuación. Muchas gracias.